Hola, bienvenidos a esta cuarta sesión. Hasta ahora solamente hemos visto figuras rectas, líneas que van respetando sus direcciones y así vamos construyendo los cubos, que solamente tienen caras y aristas que se dirigen tanto de manera horizontal, vertical o hacia el punto de fuga, ¿verdad? Que es lo que nos da la profundidad. Ahora, toda esa base nos sirve para armar escenarios básicos, pero con un par de conceptos podemos hacer que se vean un poco más complejos. En esta ocasión veremos un elemento más que es el elipse. Ustedes deben comprender muy bien las direcciones rectas para poder pasar al tema de los elipses. Porque si no sabemos movernos bien en nuestras ubicaciones de manera recta, los elipses puede que se nos complique un poco más. ¿Ok? Este tema de los elipses es fundamental. Se podría decir que es uno de los pilares a la hora de aprender a dibujar, ya que si queremos representar los volúmenes en escorzos, ya sea tanto de escenarios como de anatomía, debemos saber muy bien respetar la curvatura de los elipses, ya que eso nos abre un abanico de oportunidades a hacer formas más complejas, ya que le estamos añadiendo curvas, y podríamos crear muchísimas más variaciones de objetos. Ahora vamos a comprender cómo elaborar un elipse para llevarlo luego a la perspectiva. Bueno, el error común es tratar de hacer los elipses al ojo, ¿verdad? Armamos aquí una especie de vehículo. Ahora imagínense que tenemos aquí una especie de cilindro, como un tanque, al costado del vehículo, pero que está un poco inclinado, ¿vale? Ahora, el error es tratar de hacer los cilindros al ojo y muchas veces no se respeta la curvatura total del cilindro, entonces termina viéndose un poco plano. En el primer video explico más o menos cómo respetar esa curvatura, ¿verdad? Pero en este video vamos a profundizar en la construcción de los elipses y cómo funcionan con el entorno. Entonces, si yo quiero dominar los elipses para llegar a formas más complejas, primero debemos irnos a la base de todo, que vendría a ser su construcción plana. Primero dibujamos un cuadrado totalmente plano, la cara de un cuadrado, que se vea lo más equilátero posible, que no se vea un poco rectangular o muy rectangular. Siempre traten de regular eso a que sea un cuadrado como tal, ¿ok? Bueno, ya que tenemos nuestro cuadrado, tenemos que calcular su centro. ¿Y cómo hacemos eso? Uniendo sus esquinas. Lo voy a hacer de otro color para que se entienda. Esta esquina con esta y estas dos esquinas. Ahí tenemos el centro, ¿vale? Estamos aplicando primero el cuadrado y luego una X que nos va a permitir hallar el centro de esta área. Ahora, ¿por qué construimos un cuadrado primero si vamos a hablar de elipses? Es porque los elipses están dentro de los planos cuadrados. Esta sería la proyección de base que tendríamos para construir este elipse. Ahora, ¿por qué necesitábamos hallar este centro? Para poder hacer una cruz, ¿vale? Si nosotros teníamos el cuadrado y le hacíamos la cruz, puede que ese no sea el centro y nos quede un poco raro, ¿ok? Por eso es fundamental ir en partes. Primero la X y luego estamos haciendo la cruz, que es totalmente vertical y totalmente horizontal. Ok, ¿y para qué nos sirve la cruz? Para hallar estos puntos, ¿ok? Este estudio de entrada puede parecer un poco pesado a algunos, pero tengan algo en cuenta. Si practican las partes que tienen un poquito más de estudio, con ciertas horas diarias, lo van a dominar en poco tiempo y van a comprobar que este es el mejor atajo que van a poder tomar, ya que una vez aprendido se les va a facilitar hacerlo en perspectiva de 1, 2 o 3 puntos de fuga, ¿ok? Y eso lo vamos a ir viendo en este video y los siguientes, así que tranquilos por esa parte que por aquí los respaldamos. Bien, estos 4 puntos significa el límite de nuestro elipse, ¿ok? El elipse choca con las partes rectas. Nosotros podemos construir el elipse aquí. Pero ahora tenemos un inconveniente. Si ustedes tratan de hacerlo así,
Lo más probable es que, como no están acostumbrados a esa curvatura, ustedes unan los puntos de esta manera y no nos salga tan circular, ¿vale? Es porque nuestra mente trata de unir punto a punto de esta manera y no nos da la curvatura correcta. Y ustedes pueden ir tratando, ¿no?, de añadir más curvatura, pero nosotros podemos añadir algo aquí que nos ayude a ubicar una curvatura máxima por la que debemos pasar y que nos aproxime mucho más al resultado de la elipse que queremos, ¿vale? Para eso vamos a añadir una figura más. Acá tenemos el cuadrado, la X, la cruz y ahora vamos a añadir el rombo, que es uniendo estos 4 puntos de manera directa. Ustedes dirán, ¿voy a tener que hacer esto para hacer el elipse cada vez? Sí, de inicio sí, ¿ok? Hasta que su mente se acostumbre a qué tanta curvatura tienen que añadir, van a tener que hacer esto. Pero bueno, si realmente quieren mejorar en esto, van a dedicarle cierto tiempo a practicar este tipo de base. Ahora, ¿para qué nos sirve este rombo? Esta línea verde nos corta esta línea de aquí, ¿vale? Y nos deja este espacio de afuera. Entonces nosotros tenemos que calcular un punto medio aquí y para esto hay 2 formas, una es más exacta que la otra. Esto es solamente hasta que aprendan a ubicar el punto en la mitad más aproximada que se pueda, ¿ok? Si ustedes agarran todo este tramo y le hacen una línea en la mitad, es más que suficiente para nosotros poder usar eso, ¿ok? Pero les voy a explicar un elemento aparte que les puede dar mucha más precisión si ustedes son personas que les gusta hacer las cosas un poco más elaboradas. Esto es muy importante, ¿vale? Porque este cuadrado ahora se nos ha dividido en 4 cuadrados, ¿ok? Recuerden esto porque lo vamos a usar más adelante. Ahora esto de aquí. Se dan cuenta que es un cuadrado aparte y tenemos de nuevo una X aquí. Entonces, si nosotros hacemos una cruz aquí, no vamos a usar los 4 lados de nuevo. Esta cruz incluso se puede hacer incompleta. Solamente esta parte de aquí, la parte externa. ¿Ok? Y ustedes dicen, ¿para qué? Porque si nosotros aplicamos aquí esta línea, ya nos estaría dando el punto medio de esta parte, ¿ok? Con toda seguridad ustedes pueden marcar su punto ahí, ¿vale? Esto se lo reservan para prácticas mucho más personales, ¿ok? Porque luego de esto vamos a construir elipses en perspectiva y no queremos que la base llegue a una acumulación de líneas por este detalle, ¿ok? Así que esta parte es a elección, solamente esta parte. Y luego ya van a entender por qué. Nosotros como artistas conceptuales podemos ser un poco imprecisos, pero siempre acercándonos mucho a la figura final que queremos, ¿vale? Esto aquí simplemente sería como añadir una recta y una horizontal aquí para formar un cuadrado más y hacer esta línea diagonal para unir las 2 esquinas y poner un punto, ¿vale? Esto igual lo pueden hacer a la intuición. Ojo que si lo ponen por aquí y están notando que hay diferencias muy grandes, apliquen esto. Esto les va a ayudar a entrenar bastante esa parte de su visión. Esto lo hice a intuición, ¿vale? Sacando la mitad nada más. Ahora sí, tenemos la base total para hacer nuestro elipse. Nosotros vamos a tener que ir separándonos de la línea recta hacia el otro punto, ¿ok? Más o menos llegando a la mitad de cada línea. Si nosotros vemos que nos estamos acercando a esta mitad, ya tenemos que ir separándonos de la línea roja poco a poco hasta llegar al otro lado, más o menos así, ¿ok? Y lo mismo aplicado a cada zona. De aquí salimos más o menos hasta la mitad de esta línea, ¿ok? Y así nos forma esta curva que ven que ahora respeta un poco más esta idea de círculo que tenemos, ¿verdad? Y este círculo en perspectiva son los elipses, porque va a tomar una deformación. Acá vamos a hacer una pequeña guía verde. ¿Vale? Si quieren pueden empezar de un punto
y luego del otro para calcular más o menos dónde se van a poder unir. Y este círculo les va a salir muy circular o un poco ovalado de acuerdo a cómo hayan hecho su base. Si su base es un cuadrado totalmente equilátero, les va a salir un círculo como tal. Pero si es un poco alargado, les va a salir como un óvalo, ya que estaría pasando esto de aquí. Ok, si tenemos la base un poco alargada y hemos hecho todos los pasos en esa base, todo nos va a salir de acuerdo a esa base. Ok, ¿y eso quiere decir que está mal? No. Solamente recuerden que deben regular esa base. El desarrollo interno de esto es lo mismo, pero no está mal, ¿ok? Solamente deben de controlar su base de manera consciente. Porque si empiezan queriendo hacer un círculo y terminan con un óvalo, no estaríamos siendo tan precisos con nuestra idea. Entonces, muy importante eso. Mientras más practican esto, más van a saber cómo hacer la base a primera, ¿ok? Y luego poco a poco van a dejar de usar todo esto. Siempre digo que esto es como una ayuda, como las rueditas detrás de la bici cuando uno aprende a manejar, no las usa después de 5 años manejando bici, ¿ok? Ahora vamos a hacer el círculo oficial. Y listo. Recuerden que cada variación de la base podría afectar en nuestro círculo, ¿ok? Por ahí de repente hubo algún desfase, por eso algunas esquinas están un poco así. Pero eso no importa, ¿vale? Cuando ustedes empiecen a dominar la base como tal y ya no necesitar todo esto, solamente van a tener que hacer estos pasos, ¿vale? Cada vez menos. Ok, entonces que ya tenemos conocimiento de eso, vamos a hacer a un lado nuestra grilla del círculo y vamos a aplicarlo en perspectiva. Ok, ya no doy explicación de la línea horizonte y punto de fuga y las líneas que salen porque ya lo hemos visto en los videos. Ustedes tendrían que construir una grilla de un punto de fuga para empezar con la explicación y construir nuestros elipses en perspectiva. Así que vamos. Ahora, una elipse vendría a ser este círculo que hemos construido, pero en perspectiva, ¿ok? Y para eso tenemos que basarnos en lo que ya conocemos, que son la construcción de planos, ¿ok? Pero primero usando cuadrados como forma base. Podremos usar rectángulos luego si queremos hacer elipses más ovalados, ¿ok? Ya que si construimos un rectángulo, todo lo que dibujemos adentro va a agarrar esa forma. A eso es a lo que me refiero. Así que empezaremos a construir el cuadrado. Listo, ¿recuerdan los pasos que teníamos que seguir? Primero es hacerle una X, ¿verdad? La cruz, luego el rombo y luego puntos para sacar estas mitades, ¿ok? Entonces vamos uno por uno. Primero la X, ¿ok? Porque si ponemos primero la cruz, no sabemos de qué punto tenemos que empezar, porque si esta parte la hacemos al ojo, sí nos podría dar muchísimos errores que serían difícil cubrir después. Así que empezamos con las esquinas. Primero la X. Ahora que tenemos el punto medio, vendríamos a hacer la cruz. La línea horizontal y la línea que va hacia el punto de fuga. Vale, tenemos la X, la cruz, ahora vendría el rombo. Unimos los puntos verdes, ¿vale? Que son los lados rectos. Ahora vendríamos a hacer los puntos. Y esos puntos son la mitad de esta área, ¿vale? Si nosotros le agregamos un cuadrado ahí, es como si partiéramos en 4 cada sección de nuestro plano. Si nosotros trazamos estas líneas, tendríamos un cuadrado en cada esquina. ¿Lo ven?
Esta es la única parte que diría que se pueden saltear por ahora, ¿ok? Solamente para que empiecen a entender las formas base y luego van implementándolo poco a poco. Si ustedes quieren implementarlo desde el inicio, no hay problema, ¿ok? Pero eso sí les digo, ustedes pueden llegar a un punto donde sientan que se ralentiza su proceso, pero es de lo más normal, ya que es una adaptación a una forma nueva. Entonces es normal que haya una sensación como de lentitud a la hora de hacer los próximos dibujos, cuando uno empieza este tipo de prácticas, ¿ok? Entonces podemos hacer los cuadrados y si nosotros partimos esto, ¿no? Aquí tendríamos otra X con un punto medio. Ese punto es por donde pasaría nuestro elipse, ¿vale? Este tema puede que tome un poquito más de estudio, pero es muy necesario, ¿vale? Por eso es importante hacer esto. Y lo mismo en las otras esquinas, mitad y punto medio. En las esquinas que están un poco alejadas es normal que el plano se vea un poco más aplastado. ¿Ok? Y en esa esquina van a tener que calzar las dos líneas de corte y poner el punto. Puede que se haga un poco incómodo al inicio, pero tienen que repetirlo hasta que se acostumbren, ¿ok? Unas 10 o 50 veces, depende de la persona y depende del entendimiento, de la atención que le estén poniendo al ejercicio en ese momento. Y listo. Si se dan cuenta, cada que avanzamos es como un apoyo para el siguiente paso, ¿ok? Este último es como si no necesitara de todos los demás, porque en realidad nos vamos a quedar con estos puntos, ¿ok? En este nivel ya no necesitarían de los demás, pero son esos pasos necesarios que tenemos que hacer para llegar a este resultado, ¿vale? Ahora tenemos que trazar el elipse, uniendo estos puntos de aquí. Listo. Y ahora, como dijimos aquí, debemos evitar unir los puntos de manera recta, ¿vale? Hay que darle cierto espacio a la curva, ¿ok? Si nosotros tenemos un punto acá y un punto acá, no unir de esta manera, porque si no crearíamos esquinas muy pronunciadas. Tiene que ser más suavizado todo, entonces tienen que salir hasta cierto punto en su mismo eje y luego se van doblando, ¿ok? Entonces su mismo eje vendría a ser este, ¿vale? Este eje lo respetan más o menos hasta como por la mitad y luego se van desapegando para unirse casi por la mitad del otro eje, así, porque si lo unen de esta manera estamos en un error, ¿ok? Tiene que haber cierta resistencia al salir la línea del punto y lo mismo hacia cada lado. ¿Ven? Acá ya se formó algo más continuo, porque si hubiera hecho esto, esta esquina estuviera siendo muy pronunciada. Y listo, acá lo tienen. Este es nuestro elipse. ¿Y cuáles serían sus ejes internos? Serían estos. Ok, si apagamos la grilla tendríamos este elipse. ¿Ven que respeta esa parte del escenario? Si nosotros dibujamos otro elipse por aquí, tendría un aspecto diferente, ¿vale? Ya que ahora que sabemos cómo construir un elipse en perspectiva, tenemos que saber cómo es afectado cuando empieza a acercarse a la línea horizonte. Tenemos este plano que está a esta distancia de la línea horizonte, ¿ok? Vamos a hacer ahora un plano que esté mucho más arriba. Si nosotros hacemos líneas rectas en cada esquina, ¿vale? Esto es recurrir a los temas que ya hemos estado viendo en estos videos. Podemos poner un punto más acá arriba, ¿vale? Más cerca a la línea horizonte y empezar a construir otro plano. ¿Ven qué tan delgado se hace? Ahora, toda la base que hemos hecho también lo tendríamos que aplicar aquí. Lo voy a hacer un poco más rápido para que lo vean de forma demostrativa, porque ya tenemos en cuenta cómo hacer cada paso y acá los tenemos graficados. Tenemos la X, el punto medio, la cruz que va del punto de fuga hacia el punto medio, el rombo
Fíjense que aquí es muy fácil caer en esto de hacerlo por hacer, ya que no se ve mucho, pero hay que meterle el mismo empeño que esto, ¿vale? Si nosotros no notamos mucho aquí, hay que hacer puntos muy obvios para que podamos identificar cada cosa. Por ejemplo, aquí puse estos puntos verdes para poder hacer el rombo, que son las líneas que chocan a los lados planos, ¿vale? Igual ya se van dando cuenta que hay áreas más incómodas que otras. Entonces, cuanto más se vayan acercando a la línea horizonte, más van a tener que hacer este trabajo. Y ustedes dirán, ¿no? Como estrategia, pero mejor nunca me acerco a la línea horizonte. Ahí se estarían evitando pasar por justamente ese proceso que los ayudaría a avanzar. ¿Ok? Porque estas cosas van a ser inevitables luego cuando se enfrenten a escenarios más complejos o ustedes quieran proponer alguna posición de personaje más compleja o de un vehículo o de un escenario en sí, ¿vale? Voy a bajar la opacidad y voy a tener en cuenta también los puntos medios. Listo. Ahora, ustedes dirán, pero casi ni se ve. Ok. Estoy teniendo en cuenta cómo es toda esta grilla, pero en forma mucho más plana, adaptándome a esta forma. Entonces, si sé que todo se está aplanando un poco más, tengo que esforzarme un poco en poder ver estos detalles internos. Entonces, nos quedaría unir. Listo, apagamos esta base y nos queda este elipse, que como silueta sería como una especie de bastón horizontal, pero si le ponemos estas cruces, ya sabemos por dónde va su punto medio. Y aquí tenemos el otro elipse. Lo mismo pasa si el elipse está de manera vertical, porque podemos hacer un plano cuadrado en vertical y hacer todo el proceso, ¿no? ¿Vale? Se puede dibujar en cualquier inclinación que se imaginen. Si hacen una línea diagonal para el plano, tendrían que dibujarlo de esta manera. Claro que aquí sería muy rectangular, lo acortan y lo vuelven un cuadrado, ¿vale? Lo mismo, X, cruz, rombo y puntos. ¿Vale? Se dan cuenta que se puede hacer de manera más rápido cuando uno memoriza estos pasos. No lo tomen como memorizar para un examen, ¿ok? Tómenlo como una parte esencial que les va a servir para que sus propuestas salgan mucho más rápido, más conscientes. Porque conociendo la estructura, ustedes por memoria muscular ya van a poder predecir qué forma va a tener el elipse de acuerdo a la inclinación que ustedes le están dando, sin siquiera hacer la grilla, ¿ok? Como aquí, como aquí, como aquí. ¿Ok? Llegarían a esto aprendiéndose esto de aquí. Como siempre digo, incluso agarrándole cariño a este tipo de prácticas, ya que puede ser duro al inicio y pueden practicarlo, no sé, unas 10, 20, 30, 50 veces, pero es lo que más rápido les va a ayudar a escalar. Ya no tendrían que estar tomando referencia de acá a un tiempo y luego van a entender por qué. Aquí tengo armado unos ejemplos para ustedes, ¿ok? Para poder ver mejor el mecanismo de movimiento de la elipse y cómo es su deformación en cuanto a la línea horizonte. Aquí tenemos lo mismo, ¿vale? Solamente que esto es un programa de animación y lo vamos a poder ver en movimiento. Y tenemos esto, tal cual teníamos en el ejercicio anterior, la estructura de la elipse y su mecanismo horizontal, ¿ok? Acá tenemos placas a los costados y toda la estructura interna respeta esa inclinación. ¿Vale? Hemos pasado del cuadrado plano a un cuadrado en perspectiva. Y si este cuadrado se va acercando al medio, también se va a aplanar. En el medio tenemos otra línea recta. No es una línea horizonte,
pero es la línea que cruza por el punto de vista, ¿ok? Si nosotros moveríamos este punto, la línea vertical también se mueve con el punto. Entonces, cada que nos acerquemos a esta línea y a la línea horizonte, nuestros objetos se van a deformar. Esto vendría a ser como un escorzo, ¿ok? Un escorzo de toda esta estructura y de la elipse en sí, ¿no? Un escorzo viene a ser la ilusión de acercamiento hacia la cámara. Es algo bien tridimensional. Si ustedes ponen un brazo de esta manera, está de frente, y si lo ponen en escorzo vendría a estar hacia adelante, ok, de esa manera. Ahora, si nosotros animamos este cuadrado, vamos a ver cómo su silueta cambia. ¿Ven? Cuanto más se acerca a la línea del medio, más se aplasta, y cuanto más se aleja, más deja ver la parte interna del plano. Ok, por eso debemos esforzarnos mucho en estudiar primero los planos, para luego hacer las curvas. Y nuestro primer acercamiento con las curvas serían los elipses. Le voy a bajar un poco la opacidad a esto para que se entienda. Ok, debemos pensarlo así. Aún no estamos viendo elipses, ¿vale? Esta es su proyección, todo lo que rodea a la elipse. Si nosotros dibujamos la estructura por dentro de esto, la estructura también tendría que alterarse de acuerdo a su posición en el espacio. ¿Ok? Si está más cerca de la línea del medio, miren, casi ni se nota. Y cuando se va alejando, se deja ver un poco más. ¿Ok? Imagínense que están en un carro y no sé, por la ventana ven una pared pasar. Vendría a ser tal cual, porque si están en un auto y miran completamente a la derecha, estarían enfrente de un punto de fuga y todas las casas estarían mirándolos. Entonces ya podrán imaginar cuál sería el resultado, ¿verdad? Si ustedes dibujan casas de frente, animadas hacia un lado, va a parecer como si su cámara estuviera avanzando. Ahora, ¿qué pasa si ya le dibujamos los elipses? ¿Ven? Si se dan cuenta, toda esta base verde es como si fuera un solo objeto, uno solo, ¿vale? Es como si fuera esto. Y cada sección de adentro es un cuadrado. Entonces no estamos usando el objeto como un sólido, sino como una guía de movimiento. Es como si todo esto fuera un túnel, claro que después no se va a ver, pero es nuestra guía de movimiento. ¿Ok? Como podrán ver acá, hemos aprovechado cada segmento y hemos dibujado en frames separados, ¿no? En cuadros separados. Y entonces podemos verlo en movimiento, animado. Pero ya no usamos la figura de alrededor que hicimos para construir esto, que nos sirvió de apoyo. Entonces, este pequeño concepto de aquí nos abre otro abanico de oportunidades para animar y para entender el mecanismo de un montón de cosas. Ahora, para que se entienda un poco mejor, voy a ponerle un interior amarillo. ¿Lo ven? Esto es manejando uno de los ejes, que son los ejes horizontales, ¿vale? Como por decir el ancho, es el eje del ancho del objeto, izquierda o derecha. ¿Ok? También nos estamos ubicando por puntos en el espacio. Muy importante esto para que sepan ubicar el elemento donde ustedes quieran realmente y no les salga porque sí. Vamos a apagar la estructura y el cuadrado y miren qué nos queda. Ok, si ustedes animan, no sé, las alas de algo o una calle pasando o un letrero que sea una elipse o una pizza hacia arriba. ¿Ok? Esto es lo que nos resuelve la perspectiva, porque si hubiéramos animado esto al ojo, hubiera salido muy raro. Al ojo pueden animarlo cuando ustedes ya entiendan la base, esta base de aquí. Cuando ustedes ya lo entiendan, van a poder proyectar el cuadrado sin siquiera dibujarlo. Entonces va a ser mucho más intuitivo, ¿no? Una intuición mucho más acertada a la hora de hacer el elipse.
Bueno, ya vimos el eje horizontal donde tenemos nuestras estructuras, ¿ok? Pero nos faltan otros dos, arriba hacia abajo y la profundidad, ¿verdad? En este caso vamos a ver justo eso, la profundidad. Dibujé 3 ubicaciones distintas para que ustedes vean cómo es afectada la forma del cuadrado y podamos estudiar esas variantes. Ahora, esto ya no es el eje horizontal, obviamente, tenemos el eje de la profundidad que va hacia el punto de fuga. Nosotros tenemos un tamaño de algún plano, la línea que proyecta hacia el punto de fuga va a ser la riel por donde va a ir ese plano. Entonces eso nos permitiría animarlo, ¿vale? Teniendo en cuenta también esto de que cuanto más lejos, más persiste la figura, entonces parece como si se ralentizara por el fondo. Por eso es que demoran un poco por el fondo y cuando están por adelante pasan mucho más rápido. ¿Ok? A veces uno cuando no conoce las reglas de perspectiva y va a hacer un plano de estos acercándose por acá, lo hace de este tamaño, ¿ok? Porque lo que conocemos hasta ese punto no nos permite imaginar que esto puede terminar más arriba, pero sabiendo las bases, con toda confianza pueden hacer llegar el plano hasta arriba. ¿Ok? Son sus rieles, como pueden ver, se deslizan por dentro de esas guías. Ahora, poniéndoles las estructuras de la misma manera, ¿ok? Las estructuras crecen y miren en este de aquí como casi ni se nota. Entonces, ustedes pueden practicar acá los costados y poco a poco arriesgarse y dibujarlos más cerca a la línea vertical. Así es como funciona. La línea del medio también tendría que recorrer una sola línea. Por si acaso en algún cuadrado termina la línea un poco más arriba y tal, es que habrán hecho algún cálculo mal por dentro, ¿ok? Pero lo normal es que salga a la misma altura. Igual no está de más ver el dibujo anterior a ver si se cumple un poco, ¿ok? Siguiendo todos los pasos, ¿no? La X, la cruz, el rombo, los cuadrados aquí para generar los puntos. Entonces, ¿para qué sirve todo este trabajo? Para que cuando hagan los elipses simplemente se enfoquen en crear un buen elipse y a la vez estarían acostumbrándose a la deformación por la ubicación del objeto. Ya no estarían pensando y sobrepensando cómo sería el elipse en esa parte porque la estructura ya les resuelve ese aspecto, ¿ok? Entonces ponemos los elipses y miren. Imagínense, no sé, que avientan discos a toda velocidad hacia la cámara, ¿no? Algún personaje. O que sean ruedas de algún vehículo, también puede ser. 3 vehículos compitiendo. O bueno, que estas dos sean las ruedas de un solo vehículo y esta de una moto o una bici, no sé. Y vayan a toda velocidad hacia la cámara. ¿Vale? Cambia el tamaño del cuadrado que proyectamos para hacer la estructura y la estructura en sí. Le ponemos un fondo amarillo y nos quedaría algo así. ¿Lo ven? Ahora vamos a desactivar la base y nos quedamos solamente con los elipses. ¿Ok? Se perciben en la perspectiva correcta y la estructura poco a poco ya nos hace batallar menos con encontrar esa forma correcta, ¿vale? Este sería el eje de la profundidad. Ahora nos falta el eje de la altura, ¿vale? En el que podemos ir arriba o hacia abajo. Lo mismo, tenemos estas guías de movimiento que son como planos alargados por donde va a pasar nuestro cuadrado, ¿ok? Y aquí lo tenemos. Ven que sus líneas cambian de acuerdo a su altura también porque están respetando el punto de fuga. Si están más abajo, respetan eso. Por eso es que una animación respetando las reglas se ve más realista, ¿ok? Aunque incomode un poco de inicio porque a veces cuando uno está muy arriba la línea es muy inclinada, pero como no está acostumbrado a eso piensa que está mal.
si nosotros ponemos un personaje aquí y tiene su cabeza, hombros, brazos, tórax y piernas, ¿ok? La línea que sale del punto hacia nuestro personaje también va a determinar la inclinación de sus partes. Si nosotros vamos un poco más abajo, nuestro personaje también tendría eso. La inclinación adecuada, ¿vale? Porque hemos cambiado de ubicación, ¿ok? Si nosotros hacemos personajes en un ascensor o que la misma cámara está bajando, el personaje se vería de esta manera. ¿Ok? Este es un pequeño adelanto. Y aquí lo tenemos. Es simplemente respetar el tamaño del cuadrado y luego lo proyectamos hacia el punto de fuga. Y también respetar las inclinaciones. Porque si respetamos este tamaño de adelante, ¿okay? Vamos a tener la misma figura en cualquier posición. Este es el mismo tamaño que este y así cada uno. Entonces, añadimos la estructura. ¿Ven esta línea media que también va al punto de fuga? También cumple la inclinación hacia el punto de fuga, ¿vale? Todo esto no lo tienen que pensar mucho, solamente tienen que respetar el paso a paso, ¿vale? Hacer la X, la cruz, el rombo, los cuadrados y tal. Pero tómense el tiempo. De primeras no les tiene por qué salir tan rápido. Ustedes incluso pueden tardarse toda una tarde en un solo ejercicio o si quieren en un solo cuadrado. Y eso no tiene por qué ser mal. Cuando están aprendiendo conceptos nuevos, lo importante es que comprendan su funcionamiento. Porque si no, de nada sirve y pueden hacer 100 de esos ejercicios y no van a avanzar tanto. Es mejor comprenderlo, ¿ok? No se enfoquen si es muy rápido por ahora. Aquí yo tenía los ejercicios listos porque en animación toma cierto tiempo animar las cosas y explicar un ejercicio de animación ahora no era el objetivo. ¿Ok? Esto es solamente para que puedan entender la estructura en movimiento. Así se hace un poco más fácil comprenderlo, ¿verdad? Porque ya lo podemos observar. Entonces, construimos el elipse uniendo los puntos y tenemos esto, ¿verdad? Muchos dirán, no, pero un elipse de arriba hacia abajo puede ser lo mismo, la misma forma. No, tiene ciertas variantes. Entonces, mucho cuidado con eso. Imagínense, entre esas tres elipses también pueden formar un cilindro. ¿Ok? Y no sé, si tienen algún animático, alguna escena o personaje que rompa algún cilindro así, ¿no? Imagínense que con alguna espada o no sé, rompan un cilindro y se tenga que ver la cara del cilindro. Entonces, si no hacemos los cortes de manera adecuada, la escena se puede ver un poco rara, porque aunque alguien que no sepa perspectiva no pueda dibujar esto, el ojo automáticamente se da cuenta si algo está mal. Por eso es que si queremos comunicar bien con los dibujos, tenemos que estudiar las estructuras primero, ¿ok? Eso serían los elipses y también le vamos a poner un fondo amarillo para que lo puedan apreciar mejor. Ahí está. Y quitándole la estructura, tendríamos esto. Ok, no subestimen este tema porque es uno de los pilares en realidad para poder avanzar y tener una gama amplia de posibilidades con nuestros dibujos. Y bueno, terminamos con ver el mecanismo de esos tres ejes, ¿verdad? Horizontal, vertical y la profundidad hacia el punto de fuga. Listo, ahora vamos al programa de dibujo a explicar lo último de esta sesión. Listo, voy a tomar un par de ejemplos personales en donde les voy a explicar por qué es tan primordial dominar los elipses. ¿Ok? Le bajamos un poco la opacidad. Y nos vamos a este primer ejemplo. ¿Ok? Para lograr esa sensación de aproximación de los objetos hacia la cámara, tenemos que dominar este eje de la profundidad y si es con elipses,
vamos a poder variar estas formas, ¿ok? Esto es una combinación entre cubos y elipses y bueno, líneas curvas, ¿verdad? ¿Vale? Si tenemos ahí cortes en esos tubos, tenemos esos elipses. Ahora, miren, esta manguera de aquí tendría otro tipo de elipses yendo en otra dirección, ¿no? Estos elipses están como para allá, pero ya saben, ¿no? Como si tuviéramos una línea al centro y los elipses partieran de ese punto. Entonces tenemos elipses tanto lejanos de la línea y otros que están un poco más cerca, ¿vale? El personaje en realidad también tiene cierta guía curva. Entonces con esos elipses nosotros podemos mandar hacia la cámara todos estos elementos. ¿Okay? Si no supiéramos que los elipses van dentro de cuadrados, se nos haría un poco más difícil, porque no sabríamos qué tipo de inclinación tendrían, ¿vale? A ver acá otro ejemplo. Por ahora no se preocupen de los encuadres, los puntos de vista puede que lo veamos más adelante en otro video. Aquí tenemos elipses ya en diferentes inclinaciones. Tenemos los elipses del brazo del personaje, del codo a la mano, que bueno, solamente se ve esa parte de toda esta máquina, y de estos tubos que van más hacia la cámara. Miren, si nosotros cortamos un pedazo de tubo aquí, tendremos esta cara de aquí, ¿vale? Tenemos que estar conscientes de qué tan curvo va a ser esta línea, porque si no, no vamos a poder dar la ilusión de profundidad adecuada. Si hacemos la línea así, pues medio que se aplasta. Esta línea tendría que ser mucho más curva, ¿ok? Igual esto de aquí, ¿vale? Pertenece a una deformación más o menos de ese tipo. Lo que está detrás de su cabeza también, ¿verdad? El torso del personaje en sí vendría a ser como un cilindro, su cabeza. Estos tubos que van hacia arriba. Ok, estamos jugando con las figuras rectas, líneas ligeramente curvas, con elipses, distintos niveles de elipses que salen de los objetos, ¿no? Un elipse pegado al objeto y un elipse un poco más salido. Esto también es jugar con el eje horizontal, ¿verdad? Ya no lo dibujamos pegado, sino que hacemos que salga un poco. Entonces estamos aquí apegándonos a cada direccional, ¿ok? La vertical, horizontal y la de profundidad. Aquí pues también se llegan a ver todos los elipses, los tubos, esta placa de aquí que perfectamente puede ser una especie de triángulo. Le hemos hecho cortes aquí, hemos pensado una línea media para que se incline un poco cada parte, ¿vale? Son cuadrados, elipses, de esos elipses vienen los cilindros y también triángulos. Todo es con formas base. Y la inclinación, muy importante para que se note, ¿vale? Esto se ha tenido que pensar como si tuviéramos esta forma en el brazo, ¿ok? Y dentro de eso hemos construido el elipse, ¿vale? Esto, obviamente, si se mandan a hacer muchos detalles y van a aplicar esto, puede que sea una pesadilla para ustedes, pero bueno, si se acostumbran con eso, normal. Si no, es recomendable que empiecen por cosas pequeñas primero, como escenarios con un par de elipses, ¿ok? Acá tenemos las curvas del brazo. En realidad, todo está lleno de curvas, ¿no? Es un personaje en movimiento con muchas piezas curvas. Entonces podemos desglosar todos los cilindros que tiene. Si hacen los elipses correctamente, van a poder darle la dirección correcta. Pero esta pierna vendría a ser un elipse de esta manera. Y los anillos que se le hagan
también tienen que ir de acorde a esa dirección. Cada elipse tiene ahí su dirección. Y eso afecta a qué tanto vamos a ver esa cara plana del cilindro. Aquí igual, pero acá hay más variedad. Tenemos casitas con el techo un poco curvo y líneas que lo siguen. Triángulos, muchos triángulos y cajas. Variando entre esas formas construimos todo eso, ¿vale? Claro, una base de blocking como hicimos en el video de 3 puntos de fuga. En este caso tiene un poco más de trabajo en la textura y eso. Si quieren ponerle líneas como textura, pueden trabajarlo, pero en realidad eso también lo pueden practicar aparte. Siguiendo con esto, miren, vamos desglosando mucho más elipses, ¿no? Si nosotros le borramos esa línea que no se ve, tendríamos la curva correcta. Y así en cada zona de la cola. Por decir, si le queremos poner algún accesorio, nosotros tenemos que respetar esa superficie y las inclinaciones de los elipses. ¿Vale? También tenemos acá en la pata. Vean que aquí no es un cilindro como tal, sino que ya tiene otras formas. Estoy es variando el conocimiento y adaptándolo a cosas un poco más anatómicas. ¿Vale? Y aquí hay una comparativa. Esto vendría a ser un dibujo sin profundidad, de manera plana, ok. Pero hay una gran diferencia cuando uno le da ya cierta profundidad como esto. Es la misma escena, pero con un ángulo de cámara distinto, ok. Y el ángulo de cámara sí te exige manejar los elipses, ¿vale? Si no se manejan los elipses, no puedes expresar bien la idea. Se puede intentar, claro, pero dominando elipses se te hace de una manera un poco más precisa. De todas maneras van a haber algunos errores, pero en lo posible la práctica hace que todo eso se reduzca. Ok, esta es la ventaja que te da dominar elipses. La mesa es la práctica básica de las cajas que ya tuvimos. Y aumentando los elipses podemos hacer formas un poco más orgánicas. Ok, y por último, esto de aquí. Una vista un poquito más compleja que las demás, ¿vale? No se agobien con ese tipo de cosas. Pueden ser objetivos, pero ustedes tienen que ir escalando de a pocos, ¿vale? Porque son pasos inevitables. Todos los que quieren reforzar velocidad y manejo de detalles con escenarios tienen que pasar sí o sí por la práctica de cubos básicos, cilindros, un buen manejo de elipses, y a partir de ahí ustedes pueden escalar y van a ver que van a tener una mejor comprensión de los volúmenes. Nos olvidamos de esta parte. Bueno, es parecido a lo demás, cilindros por todas partes. Curvas, mejor dicho. La curva del brazo, la curva del abdomen, el cuello, cabeza. Aquí, ¿no? Los cilindros de las piernas, los cilindros del brazo que tienen elipses un poco más planos, los de este brazo que son un poco más redondos, los elipses de este brazo. Y claro, estos elipses no van a ir dibujados en todo el personaje, ¿verdad? Así que la mayoría de sus detalles o los detalles mínimos que tenga ese brazo tiene que respetar la curvatura de esta elipse y va a ser ese detalle que se perciba que tiene ese volumen curvo, ¿ok? Porque aquí los personajes no tienen las líneas, pero se puede notar que su brazo está en esa dirección, ya sea por los propios pliegues de la tela o los relieves de los músculos y tal. Vamos por este escenario y miren, estas columnas tienen bordes irregulares, pero si nosotros lo reducimos a su forma más básica, terminan siendo solamente cilindros, ¿ok? Noten que sus detalles siguen esa curvatura, ¿ok? Claro que aquí no termina de una forma como cilindro, sino es como si se expandiera por el techo. ¿Ok? El otro igual.
Y bueno, también tendríamos que identificar la línea horizonte más o menos, a donde posiblemente podrían ir las líneas. Si nosotros seguimos las líneas hasta el fondo, vamos a encontrar el punto de fuga. Va a haber algunos objetos que no calcen con el punto de fuga, pero no importa porque no todos los objetos tienen que estar alineados. Sobre todo si es un objeto muy aparte de la estructura principal, ¿no? Por decir, si una alfombra está un poco inclinada aquí, no significa que esté mal, que no esté al punto de fuga, sino que simplemente la han rotado y ya está, ¿vale? Cada elipse va cambiando su forma, se va alterando la silueta conforme se acerque a la línea horizonte, como ya llevábamos diciendo. El elipse de arriba sería así y un elipse de por acá sería así. ¿Ven la inclinación de todo esto? Los otros pilares también son elipses, pero como están lejos no tienen tanta curva. Entonces los elementos que están lejos y sobre todo por el centro no se deforman mucho. Y listo. Espero que les haya servido este tema. No se olviden de ponerlo en práctica porque es fundamental, nunca me voy a cansar de repetirlo. Y van a ver que poco a poco van a ir resolviendo de manera más rápida y estructurada sus dibujos. Y por cierto, si quieren que haga algún video de animación más adelante, también lo pueden dejar en los comentarios. Y si veo que hay interés por esa parte, podemos hacer uno para que haya una explicación de cómo animar cosas en perspectiva. Conmigo sería todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte de manera gratuita y darle a la campanita para que no te pierdas de ningún estreno. No olvides también dejarnos un like, comentar qué te gustaría ver y cómo podemos mejorar. Nos vemos en otra sesión. Chao, chao.